Bien, tenemos esta función y sabemos que su dominio son todos los reales. Si la derivamos, la función derivada va a ser igual a 1 más 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Derivada de x1 y derivada de x a la 2 tercios es 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Bien, esta función derivada está definida para todos los reales. Creo que no, porque Menos la X para el estaría en ser. el denominador y Ujú. que tendría que Menos ser para diferente de que, cero. claro, este signo menos nos lleva a la x al denominador. Entonces sabemos que en 0 no va a ser derivable. Esta función en 0 no es derivable. Entonces, esta función va a ser derivable en todos los reales excepto el 0. Y el intervalo que va desde menos 1 hasta 0, ¿lo toma el 0? No, No, no lo está tomando al 0. Bien, no toma el 0, entonces sí está contenida en los reales, sí está contenido en los reales excepto el 0. Entonces podemos decir que f es derivable en el intervalo abierto menos 1, 0. Se está cumpliendo la segunda condición. Bien, no hay problema porque todos los puntos que están en este intervalo se encuentran dentro del dominio de la derivada. Entonces la función es derivable en ese intervalo. Bien, se cumple la segunda condición. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Tenemos la primera, la segunda, la tercera condición. ¿Qué nos decía la tercera condición? Que f de A sea igual a f de B. Exactamente, que el f evaluado en A tiene que ser igual a f evaluado en B. Entonces simplemente vamos a hacer ese cálculo. ¿Cuánto vale f de A y cuánto vale f de B? En este caso tenemos que hacer f en menos 1 y f en 0. Si reemplazamos la x por menos 1 y la x en 0, comprobamos que f calculado en menos 1 es 0 y que f calculado en 0 también nos da 0. Por lo tanto, f calculado en menos 1, f calculado en menos 1 es igual a f calculado en 0. Entonces, la respuesta es que sí podemos usar el teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque se cumplen las tres condiciones. ¿Y qué afirmaba este teorema? Que en algún punto de su intervalo la derivada es igual a 0. La derivada de x igual a 0. De c. Bien, lo que afirma este teorema es eso, que hay algún número entre menos 1 y 0. Como f es continua en el cerrado, derivable en el abierto menos 1, 0, y los valores de f de menos 1 y f de 0 coinciden, entonces existe este número c que tiene que estar entre menos 1 y 0, tal que la derivada calculada en c me va a dar 0. Bien. Y además el enunciado nos pedía, además de comprobar si era posible aplicar el teorema de Rolle, el enunciado también nos pedía que encontremos ese valor C. Que encontremos ese valor C del que habla el teorema.
Bien. Entonces veamos si podemos encontrar ese valor C del que habla el teorema. Teníamos ya calculada la derivada de la función. Es 1 más 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Y queremos encontrar un valor C, que pertenezca al intervalo menos 1, 0. Entonces, vamos a empezar planteando que la derivada en C tiene que ser igual a 0. Es decir, que 1 más 2 tercios de C elevado a la menos 1 tercio tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, tenemos que resolver esta ecuación, restamos 1 en ambos miembros, multiplicamos por 3 medios en ambos miembros. Como tenemos que el exponente es negativo, invertimos ambos miembros, entonces nos queda que C elevado a la 1 tercio es igual a menos 2 tercios. Para eliminar el 1 tercio de exponente, lo que hacemos es elevar ambos miembros al cubo y nos queda que C es igual a menos 8 sobre 27. Es decir, que la derivada calculada en menos 8 sobre 27 es igual a C. Ahora viene la pregunta, ¿este valor de C está en este intervalo? ¿Sí o no? Sí. Sí, es mayor que menos 1 y es menor que C. Entonces sí pertenece al intervalo que dice el teorema. Ahí hemos encontrado el valor de C. Bien, lo que les quiero explicar es que el teorema solo habla de la existencia. Después nosotros vamos a tener que usar otras herramientas algebraicas. Vamos a tener que usar otras herramientas algebraicas para poder afirmar si otras herramientas algebraicas para encontrar el valor de C. Bien, entonces, el teorema solo nos habla de la existencia. Después va a depender del formato, del tipo de función en que podamos o no encontrar el valor de C. Muchas veces no se puede encontrar exactamente ese valor de C, se usan métodos numéricos para encontrar una aproximación. Bien, esta función justamente es una función en la que sí, hay funciones en las que no conocemos. Bien, ahora veamos si el intervalo en vez de ser el menos 1, 0, es el intervalo menos 1, 1. ¿Cuál va a ser el problema de este intervalo? Recordemos que f es derivable. ¿En dónde era derivable? ¿Cuál era el dominio de la derivada? Todos los reales menos Todo cero. lo ¿Cuál es el problema de este intervalo? ¿Va a ser la función derivable en el abierto menos 1, 1? No. No, No, ¿dónde vamos a tener problemas? el cero. En el 0. El 0 está en este intervalo, entonces no podemos decir que f es derivable. Decimos que f no es derivable en todo el intervalo. ¿Se puede aplicar el teorema de Rolle? No. No, no se puede aplicar el teorema de Rolle. Bien, entonces sabemos Profe, que una duda. No se podía aplicarlo porque tenía que ser continua
O sea, tiene que ser derivable en todo su intervalo, ¿verdad? Claro, la segunda condición que dice que tiene que ser derivable en todo el abierto. Y acá lo tiene al cero en donde no es derivable. Bien, profe, gracias. Nena. Y si no se puede aplicar, no hago nada porque el enunciado decía en caso afirmativo. Bien, entonces no hay nada más que hacer. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio? ¿No? Bien. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar otro teorema. Antes de leer el enunciado, veamos el teorema, que es el teorema del valor medio del cálculo diferencial, que lo ponemos así, como el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Por qué decimos del cálculo diferencial? ¿Por qué seguimos hasta ahí con el nombre? Porque en cálculo 2 vamos a usar el teorema del valor medio del cálculo integral. Son dos cálculos diferentes, pero que están relacionados. Dos ramas del cálculo. ¿Bien? Este es de la rama del cálculo diferencial, que es el que hemos visto nosotros acá en cálculo 1. Si Dios quiere, en cálculo 2 vamos a ver el cálculo integral. Esperemos llegar a eso. Bien, el teorema del valor medio dice que si la función es continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces podemos afirmar que existe un C perteneciente al abierto AB, tal que la derivada calculada en ese C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Fíjense que esto es la pendiente de la recta, eso es la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. Bien, entonces veamos qué dice ahora el enunciado. ¿Cuál es la diferencia entre este teorema y el anterior? ¿En qué se diferencian? Que el otro era para una recta tangente horizontal y en este sería para ¿Creen que soy una... millonario? La secante. Y esta es una ¿Cómo? No pendiente a la tendrían los mismos secante. valores las ordenadas. Uh-huh. Y entonces, ¿cuánto valía f de b menos f de a en el anterior? Valía C cero. igual. Ajá. Fíjense que es el mismo teorema, solo que este es más general. Si le sacamos la condición de que sean iguales, directamente va a ser igual a la recta secante. Lo que estamos diciendo es que existe un valor de C donde la pendiente de la recta tangente en el punto que le corresponde a C va a ser igual a la pendiente de la recta secante que pasa por A, F de A y por B, F de B. Tiene la misma pendiente. Y si tienen la misma pendiente, ¿cómo son? Lela. Si tienen la misma pendiente, entonces son paralelas. Bien, en los siguientes apartados determine si es posible aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial a las funciones dadas en los intervalos indicados. Acá nos dan una función y nos dan un intervalo. ¿Qué nos piden? Simplemente que digamos si se puede o no usar el teorema del valor medio. ¿Qué tenemos que estudiar entonces de esta función para saber si se puede usar este teorema? Continuidad y derivabilidad. ¿En dónde? En ese intervalo. En este intervalo. Muy bien.
Bien, entonces tenemos la función g, tal que g calculado en alfa va a ser igual a 4 tangente de alfa. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Depende de la función tangente. Es decir, que va a tener el mismo dominio que tangente. Es simplemente tangente multiplicado por 4. El dominio van a ser todos los reales, excepto los valores en donde la tangente no existe, que son los múltiplos impares de pi sobre 2. Bien, ese es nuestro dominio. Y nuestro intervalo es el intervalo que va desde 0 hasta pi sobre 4. ¿Este intervalo está contenido en este dominio? Sí. Sí, acá hay un gráfico, tenemos la recta. El dominio solo tiene hueco en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, menos pi sobre 2. Y esto que está en amarillo es el intervalo. Bien. ¿Dónde es continua esta función g? Y según el dominio, contienen todo su dominio. Es continua en todo su dominio porque depende de la función tangente. Bien, entonces esta función es continua en todo su dominio. Como tangente es continua en todo su dominio, g es continua en todo su dominio. Y el intervalo que nosotros estamos estudiando está, acá lo vemos gráficamente, está contenido, fíjense qué es lo que está en amarillo, y los problemas están acá en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 4 pi sobre 2, 5 pi sobre 2. Este intervalo que va de 0 a pi sobre 4 está contenido en el dominio. ¿Qué podemos decir entonces? Que nuestra función g es continua en ese intervalo. Bien. ¿Y ahora qué nos falta estudiar? Derivabilidad. La derivabilidad. Para eso vamos a derivar la función g. Bien, si derivamos la derivada de 4 tangente de alfa, ¿cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Y recuerden que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Bien. El dominio de secante coincide con el dominio de tangente. Así que el dominio de la función derivada va a coincidir con el dominio de la función g. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el análisis de la derivabilidad en el intervalo? Sabemos que la función g es derivable en todo su dominio y que este intervalo abierto está contenido en ese dominio. Entonces, podemos afirmar que g es derivable en el intervalo abierto 0 pi sobre 4. Profe, una consulta. ¿La función derivada siempre tiene intervalo abierto en el dominio? ¿No puede Y tener vos un también intervalo cerrado? se puede calcular la derivada en un extremo del intervalo. No, En pero todo caso, habían ejercicios que nos decía que hallemos la función derivada y encontremos el dominio. Y el límite claro, por no se ahí puede tener derivada. aplicábamos, claro, y el límite por ahí aplicábamos el límite lateral. No sabía si ahí teníamos que aplicar derivadas laterales para saber si se Bueno, admite algún valor. bueno, en un intervalo cerrado no podés tener la derivada, pero en el borde podés tener la derivada lateral, que no es la derivada,
¿Mm? No es lo mismo la derivada lateral que la derivada. ¿Cuándo tenés la derivada? Cuando las dos derivadas laterales son iguales. Es lo que hacíamos con las funciones en rama. Derivábamos en el abierto y luego usábamos el teorema auxiliar para el borde. Y buscábamos las dos derivadas laterales. ¿Se acuerdan eso? En esos ejercicios de las funciones en rama. Porque no podemos calcular la derivada en el borde del intervalo. Porque no sabemos qué pasa, no nos importa la función fuera del intervalo, entonces no podemos sacar el límite. Podemos sacar solo el límite lateral. Por ende, podemos calcular solo la derivada lateral, no la derivada. ¿Se entiende? Claro, y se considera esa derivada lateral para el dominio, ¿no? Esa es mi pregunta. No. Si vos no podés conocer la derivada del otro lado, no. La derivada, uno se acerca al punto por ambos lados, es un límite. La derivada lateral izquierda me acerco por la izquierda nada más. Bien. Buena pregunta. No podemos afirmar la derivada en un cerrado porque en el borde no se va a poder calcular la derivada porque tenemos la función, o sea, tenemos el dominio solo de un lado, del izquierdo o del derecho. Y nosotros para la derivada necesitamos acercarnos con un límite, es decir, por derecha y por izquierda. Entonces, siempre la derivada la analizamos en los abiertos, por eso. Capaz que exista la derivada lateral, pero no es la derivada, es la derivada lateral. No tiene el mismo peso. Bien, ahora la pregunta es, ¿se puede aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial? Sí. Sí, lo podemos aplicar. ¿Y había que hacer algo más en esto? No, simplemente decir que como la función es continua, lo aplicamos al teorema, es continua en el cerrado 0 pi sobre 4 y g es derivable en el abierto 0 pi sobre 4, entonces va a existir un valor c perteneciente al intervalo 0 pi sobre 4, tal que g calculado, tal que la derivada de g calculada en ese valor c va a ser igual al valor de la función en pi sobre 4 menos el valor de la función en 0 sobre pi sobre 4 menos 0. Es decir, que va a existir un c perteneciente al intervalo 0 pi sobre 4, tal que la derivada en c va a ser igual a 4 tangente de pi sobre 4 menos 4 tangente de 0 sobre pi sobre 4. ¿Cuánto vale la tangente de pi sobre 4? Uno. Hola, hola. ¿Volví o no? Sí, profe. Buenísimo. Se cortó la conexión. Bien, sigamos. Entonces tenemos que sí se puede aplicar este teorema.
Bien, y no nos pedía nada más, nos preguntamos si se podía o no. Sí, en algún momento la derivada va a haber un c en donde la derivada va a ser igual a 16 sobre pi. Bien, ¿alguna duda? Así pasemos al 7. ¿No? Creo que no, No, profe. profe. Bien, pasemos al ejercicio 7C. Y vamos a ver qué consecuencias tiene este teorema. Este teorema tiene las siguientes consecuencias. Vamos a ver las consecuencias y después veamos el ejercicio. ¿Bien? Ahí he pasado al otro ejercicio sin querer. Bien, veamos entonces las consecuencias del teorema del valor medio. Las consecuencias se llaman criterios para funciones crecientes y funciones decrecientes. Bien, entonces tenemos, ¿qué vamos a tener? Tenemos que si la derivada en todo un intervalo es positiva, vamos a decir que la función es creciente en ese intervalo. Si la derivada en todo un intervalo es negativa, si la derivada en todo un intervalo es negativa, la función va a ser decreciente en el intervalo. Y si la derivada en todo el intervalo me da 0, entonces la función va a ser constante en ese intervalo. Entonces aquí viene algo que creo que me preguntaban la semana pasada. ¿Para qué nos sirve además la derivada? La derivada nos sirve para estudiar si la función es creciente o decreciente. ¿Qué nos va a dar esa respuesta? El signo de la derivada. Si la derivada es positiva, ¿cómo es la función entonces? Creciente. Creciente. Es creciente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que determinar intervalos en donde la función mantenga el signo. ¿Cómo hacemos para determinar estos intervalos en donde la función mantiene el signo? Bien, si yo quiero pasar de negativo a positivo, ¿por dónde debo pasar? Por 0. Por Que 0. sea 0. Entonces, no, todavía no pusimos la asistencia después del 8D. Entonces vamos a buscar en qué momento la derivada se hace 0. Bien, si buscamos dónde, en qué valor la derivada se hace 0, me van a quedar que en los restos, es decir, en los intervalos que quedan entre estos números, la derivada no es igual a 0. Quiere decir que la derivada va a ser o positiva o negativa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llaman esos números en donde la derivada se hace 0? Números críticos. Números críticos. Entonces, nosotros para ver en qué intervalos vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento, tenemos que encontrar esos números críticos. Entonces, acá nos piden que determinemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Y en la función h, tal que h calculado en u es igual a u más 3 elevado a la 2/5 sobre u.
Bien, ¿cuál es el dominio de esa función? Es una función racional. ¿Cuál es su dominio? Los reales menos el Todo, cero. todo lo real es menos cero. Los reales menos el cero. Bien. Entonces, ¿dónde va a ser continua? En todos los reales excepto el cero. Naturalmente, el dominio se corta ¿en dónde? Esto, si quieren, lo podemos escribir como el intervalo que viene, desde menos infinito hasta cero, y acá hay un corte en cero, unido desde cero hasta infinito. Bien, acá en el dominio ya hay un corte que viene dado por el dominio. Entonces, cuando armemos los intervalos, tenemos que considerar que ya el dominio está cortado. ¿Entendido? Bien, vamos a buscar entonces los números críticos de esta función. Para eso vamos a encontrar la derivada. La derivada va a ser la derivada del numerador, que es 2 quintos de u más 3 elevado a la menos 3 quintos, por u, que es el denominador, menos el numerador como está, u más 3 elevado a la 2 quintos, por 1, que es la derivada del denominador u, sobre u al cuadrado. Acá he aplicado la regla del cociente para derivar. Y si observamos esta derivada, fíjense que u más 3 está elevado a una potencia negativa. ¿Puede ser u igual a menos 3? No, ¿Por qué? porque sería cero y eso estaría en el denominador. Exactamente. Entonces, ahora el dominio de la derivada no lo va a tener al menos 3. Entonces tenemos un valor que pertenece al dominio de la función y no pertenece al dominio de la derivada. Bien, ese valor en donde que sí está en el dominio y en donde no se puede calcular la derivada es un número crítico. Entonces tenemos que con menos 3 es un número en donde puedo calcular la función, pero no puedo calcular la derivada en menos 3. Entonces ahí tiene que haber algún punto anguloso, algo raro ahí. Lo más probable es que haya un punto anguloso en menos 3. Y a ese valor lo vamos a llamar número crítico. Es decir, que ya hemos encontrado un número crítico, que es donde la derivada deja de existir. La derivada no existe para menos 3. ¿Se entiende eso? Los valores que sí están en el dominio, pero no existen la derivada, se llaman números críticos. Bien, entonces ya tenemos un número crítico que es menos 3. ¿Cómo buscamos el resto de los números críticos? Los buscamos haciendo la derivada igual a 0. Los números críticos son aquellos valores del dominio en donde la derivada se hace 0 o la derivada no existe. Bien, entonces vamos a buscar los valores en donde la derivada se hace igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos, hacemos h' calculado en c es igual a 0. Entonces, esto nos va a dar que la derivada particularizada para c va a ser igual a 0. Y si una fracción es igual a 0, ¿qué va a ser igual a 0? Tu numerador. El numerador. Entonces vamos a hacer que el numerador es igual a 0.
Bien, acá en este numerador son dos términos y en ambos términos aparece una potencia de x más 3. ¿Qué pasa cuando tenemos en ambos términos la misma la potencia con la misma base? ¿Qué podemos hacer? ¿Sacar qué? Podemos sacar factor Sacar factor común. común. Sacamos la misma base, pero con el menor exponente. Y los exponentes que aparecen son menos 3 medios y 2 medios. ¿Cuál es el menor de los dos exponentes? Menos 3. Menos 3 quintos es el menor exponente, porque es el negativo. Entonces sacamos factor común, el menor exponente, que es este, menos 3 quintos. Sacamos entonces c más 3 elevado a la menos 2 quintos como factor común. Sacamos el factor común y ¿qué nos queda? Bueno, acá lo voy a menos 3 quintos. Bien, entonces tenemos acá, si divido el primer término en c más 3 elevado a la menos 3 quintos, me va a quedar 2 quintos de c. Y si divido c a la c más 3 a la 2 quintos en c más 3 elevado a la menos 3 quintos, ¿qué tengo que hacer con los exponentes si estoy dividiendo? Carlos. Ajá, ¿y cuánto es 2 quintos menos 3 quintos? 5, 1. 1. Entonces me va a quedar c más 3 elevado a la 1. Bien, y ahora tenemos un producto que es igual a 0, y nosotros sabemos que esto, como es una potencia con exponente negativo, va a ser diferente de 0. Las potencias con exponente negativo nunca son iguales a 0. Bien, entonces, si un producto es igual a 0, alguno de los factores tiene que ser igual a 0. Como este es diferente de 0, vamos a obligar que el otro sea igual a 0. Entonces nos va a quedar que 2 quintos de c más c menos 3 va a ser igual a 0. Entonces nos queda que, sumando los c, que menos 3 quintos de c menos 3 va a ser igual a 0, que menos 3 quintos de c es igual a 3. Entonces, si despejamos de acá c, nos da que c es igual a menos 5. Es decir, que h' calculado en menos 5 me va a dar igual a ¿cuánto? 0. A 0. Entonces tenemos que menos 5, tenemos que analizar si el menos 5 está o no en el dominio. El dominio eran los reales excepto el 0. El menos 5 sí pertenece al dominio de h y la derivada calculada en menos 5 me da 0. Entonces menos 5 va a ser un número crítico. ¿Por qué? Porque pertenece al dominio y la derivada se hace 0. Bien, entonces, ¿cuántos números críticos tenemos hasta aquí? 2. 2. Tenemos el menos 3. Tenemos el menos 3 y el menos 5. Bien, entonces nuestros números críticos van a ser el menos 3 y el menos 5. Y además teníamos que el dominio, ¿dónde estaba cortado? 0. En 0. Y vamos a tener que armar intervalos que estén cortados. En menos 3, en menos 5 y bueno, ya estaba cortado en 0. Entonces nos van a quedar estos 4 intervalos.
desde menos infinito hasta menos 5, desde menos 5 hasta menos 3, desde menos 3 hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Nosotros sabemos que en estos intervalos la derivada no es 0, entonces tiene que ser o positiva o negativa. El 0 también contaría como número crítico aquí, ¿verdad? No, el 0 no es número crítico. El 0 es un lugar donde el dominio ya estaba cortado. Ah, bien. ¿No? Porque el 0 no puede ser número crítico porque no está en el dominio de la función. Es un corte, digamos, por decirlo de una forma, es un corte natural del dominio. El dominio ya nos vino cortado. Ya le habían sacado el 0 antes que nosotros empecemos a trabajar. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, nosotros lo que tenemos que dividir en intervalo es el dominio. El dominio acá, como vemos, ya estaba cortado en 0, entonces a ese corte lo mantenemos. Bien, entonces vamos a trabajar para mayor simplicidad con una tabla en donde vamos a colocar los intervalos, un valor de prueba del intervalo, vamos a analizar el signo de la derivada en ese intervalo y de acuerdo al signo vamos a saber si la función es creciente o decreciente en este intervalo. Bien, para eso vamos a trabajar un poquito más con la derivada, acá la copié la derivada de nuevo, y vamos a tratar de que nos quede como producto. Siempre vamos a tratar, siempre que se pueda, vamos a tratar que la derivada nos quede expresada como un producto. Bien. Fíjense que acá me doy cuenta que puedo sacar factor común u más 3 elevado a la menos 3 quintos, que es lo que había hecho en la ecuación. Saco factor común u más 3 elevado a la menos 3 quintos y esto nos va a quedar menos 3 quintos por u menos 3. En realidad estoy usando lo que hice acá. Fíjense que me quedaba c más 3 elevado a la menos 3 quintos por 2 quintos de c, y acá, bueno, esto quedaba menos 3 quintos de c por menos 3. He usado un resultado anterior y lo he reemplazado acá. He sacado factor común, u más 3 a la menos 3 quintos y he resuelto el paréntesis que me queda y me queda menos 3 quintos multiplicado por u menos 3. Los invito a que ustedes busquen esta igualdad, que muestren que esto se da así, simplemente sacar factor común y resolver este paréntesis. Bien, entonces, ¿por qué nos conviene dejarla expresada como multiplicaciones y divisiones? Porque nosotros podemos usar la regla de los signos. Eso va a ser siempre que la función nos permita, no siempre se va a poder expresar. Si no, vamos a tener que hacer el cálculo numérico y buscar efectivamente el resultado. Bien. Profe, Entonces, pero si queremos saber que sea 0, tenemos que hacer cálculo en alguna ocasión, ¿verdad? eso es cierto. Bueno, pero por ejemplo hay una función que es, si es trigonométrica, si me queda seno cuadrado menos coseno cuadrado, a esa es complicado escribirla como producto, pero sí es una función que yo la puedo resolver, puedo encontrar los ceros sin factorear, uso trigonometría. O sea que hay otro tipo de funciones más particulares que esta que vamos a ver en cálculo 2, que son la logarítmica y la exponencial, que esas se ven en cálculo 2. Bien, entonces,
Estamos en el primer intervalo. Menos infinito, menos 5, y tenemos que buscar un valor de prueba que esté dentro de este intervalo. Podemos poner el menos 6, el menos 7, el menos 5 y medio, el menos 8, el menos 10. Acá, para mayor simplicidad, hemos elegido el más cercano a menos 5 y que es entero, que es el menos 6. ¿Qué ocurre si yo reemplazo menos 6 en esta expresión? Luego de este ejercicio, luego del ejercicio 8. ¿Qué pasa si reemplazo menos 6 en la expresión? Miren lo que me va a quedar. Si hago que u es igual a menos 6, me va a quedar 3 más menos 6, sería 3 menos 6, con negro para que quede más lindo. Me quedaría menos 6 más 3, me queda menos 6 más 3 elevado a la menos 3 quintos por menos 3 quintos por menos 6 menos 3 sobre, bueno, menos 6 al cuadrado. Acá menos 6 más 3 nos va a quedar una base negativa con un exponente impar. ¿Eso nos va a dar positivo o negativo? Negativo. Eso nos va a dar negativo. ¿Bien? Un poquito para acá. Eso nos va a dar negativo. Negativo acá. Acá, si resolvemos esto, nos va a quedar menos 18 quintos, perdón, más 18 quintos menos 3. 18 quintos es más grande que 18 sextos, que es 3. Esto nos va a quedar, si resolvemos, nos queda positivo. Y este, como es un cuadrado, nos queda positivo. Es el análisis que hacemos acá. Nos va a quedar un negativo por un positivo sobre un positivo. Más por menos por más me da menos. Quiere decir que el signo de la derivada en este intervalo es negativo. Y si es negativo, ¿cómo es la función g en ese intervalo? Decreciente. Decreciente. De la misma manera, vamos a trabajar reemplazando por el valor de prueba del otro intervalo. Esto es como que se hace lo mismo siempre. Y lleva su tiempo. Yo acá lo estoy haciendo rápido, pero bueno, es porque tenemos un tiempo acotado. Tenemos un tiempo acotado. Si reemplazamos por un valor de prueba del intervalo menos 5, menos 3, acá el número más fácil de encontrar entre menos 5 y menos 3 es el menos 4. Si reemplazamos en la expresión, ya este lo voy a hacer mental, pongo menos 4 más 3 me da algo negativo. Elevado a un exponente impar es negativo. Si acá pongo menos 4, me quedan 12 quintos menos 3, me queda negativo. Y el denominador es siempre positivo. Hago la regla de los signos, menos por menos más, y me va a quedar que el signo de la derivada en este intervalo es positivo, entonces la función g es creciente en este intervalo. Bien, y voy a hacer lo mismo en el siguiente intervalo. Busco un valor de prueba que esté entre menos 3 y 0. Para facilidad he elegido el menos 1. Y si reemplazo menos 1, me queda que este factor es negativo, que este factor es positivo, porque esto me queda 2, que este factor es negativo, y el denominador sigue siendo positivo porque es un cuadrado. Entonces me queda más
por menos sobre más, me queda que es negativo el signo de la derivada, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Bien. Y en el último intervalo hacemos exactamente lo mismo. Tenemos desde 0 hasta infinito. Para simplicidad elegimos el 1, reemplazamos y nos queda positivo por negativo sobre positivo, nos queda negativo. Entonces la función es decreciente. ¿Bien? El trabajo de ustedes, que les va a quedar para ustedes, es que verifiquen efectivamente que esto está bien. Yo ya lo controlé, está bien. Pero bueno, es mejor si ustedes lo controlan. Entonces, ¿en qué intervalo la función es creciente? De acuerdo a este cuadro. Hay que sacar una conclusión. De -5 a -3. Y en todos los otros intervalos la función es decreciente. Entonces damos una respuesta, es que la función h crece en el intervalo -5, 3 y h decrece en los intervalos menos infinito, -5, -3, 0 y 0 a infinito. Y a esa respuesta la hemos sacado de este cuadro. Esta respuesta viene de este cuadro, es el resumen del cuadro, donde decimos en qué intervalos crece y en qué intervalo decrece. Y acá tenemos la gráfica para que vean que efectivamente entre menos infinito y -5, si bien no se nota porque es muy pequeño, la función viene descendiendo. Y a partir, la función aquí viene descendiendo hasta -5, y a partir del -5 la función crece. Crece hasta llegar al -3. Fíjense que, ¿qué hay ahí en -3? ¿Qué tipo de punto hay en -3? Ahí se ve más claro. ¿Qué pasa acá en -3? En la 3 estaba la indeterminación. Ahí estaba que no era derivable en -3 porque hay un punto anguloso, miren. Exactamente. Hay un punto anguloso, Ari. Acá hay un punto anguloso, por eso la derivada no existe. La derivada no existe. Y el corte en 0 es porque ahí hay una asíntota, por eso el 0 no pertenece a la derivada. Y fíjense, la función decrece hasta -5. Crece desde -5 hasta 3. Y luego decrece, y se va hasta el menos infinito, en el intervalo -3, 0. Y luego salta y va en el intervalo desde 0 hasta infinito, es siempre decreciente. Se cumple lo que estaba en la tabla. La función crece en el intervalo -5, 3, y en el resto de los intervalos la función es decreciente. No le vamos a pedir que hagan la gráfica, simplemente yo quería mostrarles qué ocurre con la función que cumple efectivamente con lo que dice el cuadro. Los puntos angulares no, puede ser que las derivadas laterales son diferentes. No siempre en los puntos angulosos la derivada vale infinito, tiende a infinito, sino que puede ser que tenga derivadas laterales diferentes. Bien, entonces, ¿qué nos informa el signo de la derivada? Si es creciente o decreciente. Exactamente, nos va a informar si la función es creciente o decreciente. Y si una función siempre es creciente en todo su dominio,
Si la función siempre es creciente en todo su dominio y no tiene interrupciones, vamos a decir que la función es monótona. ¿Mm? Si siempre está creciendo, entonces nuestra función es monótona. O bien, si siempre está decreciendo, tenemos que la función también es monótona, solo que uno es monótona creciente o monótona decreciente. Por ejemplo, si la gráfica de la función es una recta con pendiente positiva, ¿esa es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Esa es creciente. Profe, Bien, ¿sí? ¿qué pasa con las que tienen pendientes cero? ¿No son monótonas? Si son cero en todo su intervalo. Es una función constante. O sea, me refiero a las Es la- derivadas. ¿Cómo? O sea, si la derivada de la función da cero en todo su dominio. Claro, Esa quiere sería una decir, función constante, pero no entraría en la monótona, ¿verdad? no, no sería monótona. No cumple. Acá la definición de monótona dice que tiene que ser siempre creciente o decreciente, no habla de constante. No ¿Bien? importa que no sea continua en todo el dominio, ¿verdad? No importa, pero tiene que ser creciente. Quiere decir que donde tiene discontinuidad tiene que seguir siendo creciente. Por ejemplo, en la función anterior podemos decir que es decreciente desde -3 hasta infinito. Es cierta esa afirmación que esta función es decreciente desde Y -3 sería... hasta Ah, infinito. no, No, porque fíjense creo que acá no, está, porque pega, por así decirlo, un salto hacia arriba. Y claro, sería... No sería va coherente, bajando digamos. y de un valor a otro sube, porque tiene la asíntota. Tiene un salto infinito. Y entonces acá, de 0 a la izquierda a 0 a la derecha, pierde la monotonía. ¿No? Porque está decreciendo y de repente sube de nuevo y vuelve a bajar. Esa no es monótona. La función cuadrática va a ser monótona. No. No, porque tiene un intervalo en que decrece y otro intervalo en el que crece. ¿Mm? La función monótona no va a tener, por ejemplo, la función y igual a x al cubo. ¿Lo conocen al dibujo o no? Sí, sería Sí, una más o menos. función par. ¿Mm? Esa función es monótona creciente o monótona decreciente. Y igual a x Monótona creciente. creciente. ¿Mm? Siempre está creciendo. Bien. Y acá tenemos un teorema que dice que si la función es monótona, no importa si es creciente o decreciente, si es monótona, entonces la función es inyectiva. Y si es inyectiva, va a admitir, nosotros sabemos que si es inyectiva, va a admitir función inversa. ¿Bien? Entonces, si una función es monótona, la función es inyectiva. Y si es inyectiva, admite función inversa. Y acá nos piden que utilicemos la derivada para determinar si estas funciones de aquí admiten función inversa o no. ¿Bien? Esta función que depende de t es igual a coseno de pi sobre t, y acá nos dan la restricción del dominio. Esto vale para los t mayores o iguales a 1. ¿Dónde tendría problemas esta expresión? En cero, pero no lo incluye. Entonces el dominio va a ser desde 1 hasta infinito, porque al 0, que es el único lugar donde tiene problemas, no lo incluye. Bien, entonces, ¿dónde vamos a estudiar el comportamiento de esta función? Acá,
desde 1 hasta infinito. ¿Bien? Entonces vamos a buscar los números críticos. Acá en el dominio se buscan los números críticos. Y los números críticos no pueden estar en los bordes. Se busca en el abierto. ¿Mm? Entonces buscamos números críticos. Buscamos números que estén en el dominio, que no estén en los bordes. Acá lo pongamos, que C no está en el borde del intervalo. Con palabras, C no está en el borde, y puede ocurrir dos cosas para que sea número crítico. Una es que la función no sea derivable en C, o la otra es que la derivada sea igual a 0. Si se cumple una de estas dos, el número C es un número crítico. ¿Bien? Entonces, para eso tenemos que encontrar qué de la función, para encontrar los números críticos. ¿Qué vamos a hacer con la función? Hay que derivarla. Hay que derivarla. Acá derivamos la función y nos queda que la derivada de h en t, y acá tenemos que derivar esto, que es una composición entre coseno y la función pi sobre t. La derivada de coseno es menos seno, mantenemos el argumento, por la derivada del argumento. Y la derivada de pi, que es un número sobre t, si la resolvemos es menos pi sobre t cuadrado. Y ahora, si esto valía para t mayor o igual que 1, la derivada, ¿para qué va a valer? Recuerden que no puede valer en 1 porque es el borde. Entonces, el dominio de la derivada va a ser para t mayor que 1. ¿Se entiende lo que hice acá? Es por lo que preguntaban recién, no podemos calcular la derivada en el borde. ¿Mm? Sí, profe, sí se entiende. Siempre tengan en cuenta que si acá dice cerrado, cuando deriven esto va a ser abierto. Bien. Entonces acomodamos un poco, menos por menos se hace más. Al número menos pi sobre t cuadrado lo pongo adelante del seno, la acomodo un poco a la derivada. Bien. Nosotros queremos saber para qué valores esta derivada no existe. Observa la expresión. ¿Para qué valor no está definida esta expresión? Cuando t vale 0. Sí. Pero no está en el dominio. Pero no está en el dominio, así que no tenemos ningún número crítico que venga de que no existe la derivada. Entonces seguimos buscando números críticos, vamos a ver cuando la derivada se hace 0. Estamos buscando C que pertenecen al dominio de la función, en donde la derivada calculada en C tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Esta función es continua en su dominio y además es derivable en su dominio. ¿Qué nos decía el teorema de Rolle? El teorema de Rolle nos decía que va a existir ese C. Sí. No, que faltaría que sean iguales f de A y f de B. Claro. Cierto. Y además, fíjense que este no es un intervalo cerrado, no se puede aplicar el teorema de Rolle. El intervalo es 1 infinito. Si aparece el infinito, no puedo aplicar el teorema de Rolle, pues no puedo hacer f de infinito. ¿Bien? Entonces no nos queda más que resolver y ver si existe o no. No sabemos si existe. Entonces tenemos la derivada particularizada en C es pi sobre C cuadrado por el seno de pi sobre C, y eso tiene que ser igual a 0. Y recordemos que nuestro C es mayor que 1. Lo mismo,
un cociente que tiene a c en el denominador nunca puede ser igual a 0. Entonces, ¿qué supuestamente tiene que ser igual a 0? Si esto no puede ser 0, El seno. el seno. Entonces, el seno de pi sobre c es igual a 0. Vean. Eso quiere decir que el ángulo pi sobre c tiene que ser igual a k por pi. ¿Bien? Si despejamos de acá, se nos simplifican los pi, que son números, y nos queda que c tiene que ser igual a 1 sobre k, con k un número entero. Y acá viene donde tenemos que razonar. ¿Bien? Nosotros tenemos que c tiene que ser mayor que 1. Y c, de acuerdo a esta ecuación, para que esta ecuación tenga solución, c tiene que ser 1 dividido en un número entero. ¿Es cierto que 1 dividido en un número entero va a ser mayor que 1? Piense, 1 dividido en 1 me da 1, no cumple. No. 1 dividido en 2 me da un medio. 1 dividido en 3 me da un tercio. 1 dividido en menos 5 me da menos un quinto. Me da números más grandes que 1 cuando hago esta división de 1 en algo entero. Daría. No, esto nunca va a ser mayor o mayor que 1. Esto nunca se puede cumplir. Yo he puesto acá que es un absurdo porque es algo que es una mentira enorme. Eso quiere decir, algo es absurdo, es cuando es algo que no puede suceder, algo que no puede ser verdadero, es algo que sí o sí tiene que ser falso. No puede ser que yo al 1 lo divida en un número entero y me dé más grande que 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? ¿Tiene solución a esta ecuación? Seno de pi sobre c igual a 0 cuando c es mayor que 0. No. No, no tiene solución porque si yo considero que se cumpla, obtengo algo que es más que falso, es absurdo, es un falso grande. Es como cuando ustedes dicen, no, sí voy a estudiar todo el fin de semana y para el lunes voy a saber todo para el parcial. Por eso ahora estoy descansando. ¿Qué opinan? ¿Es un absurdo o no? Son esos absurdos de los que nos tratamos de autoconvencer, de que podemos descansar ahora y estudiar en 2 días y vamos a saber todo, sin haber visto nada antes. Yo soy así, profe. No, profe, es totalmente cierto. No es cierto. Eso es cierto si vos la traes al día la materia, si la venís siguiendo. Si yo no la he visto en todo el cuatrimestre y la quiero estudiar en 2 días, eso es un absurdo. Así que si intentan hacer eso, les digo que el 90% de las veces es absurdo. Tiene que ser algo muy... Tienen que al menos haber prestado atención de cómo se hace para hacer esas cosas. Bien. Entonces tenemos que no existe ningún C que pertenezca al dominio tal que la derivada se haga 0. Por lo tanto, ¿va a haber números críticos? No, no habría números críticos. Ajá. Entonces, ¿cuántos intervalos vamos a tener para estudiar en el cuadro? Uno solo. Uno solo. Tenemos un intervalo y ponemos un valor de prueba, por ejemplo, 2. Recuerden que el intervalo va desde el 1 hasta el infinito, y todos los intervalos que pongamos acá van a ser abiertos porque estamos analizando la derivada. ¿Bien? Entonces tenemos un valor de prueba que es 2,
¿Mm? Y nos va a quedar, si hacemos h' calculado en 2, ¿qué nos queda? Lo hagamos al cálculo acá. H' calculado en 2 va a ser igual a pi sobre 4 por el seno de pi sobre 2. ¿Esto es positivo o negativo? Sí. Tenemos un positivo por un positivo. Eso nos va a dar positivo. ¿Cómo es la función en todo su dominio? Monótona creciente. Ajá, bien. Entonces tenemos, miren cómo vamos a concluir. Que no, por el cuadro, nosotros sabemos que h crece en el intervalo abierto 1 infinito, pero el dominio es cerrado. ¿Cómo vamos a hacer para agregarle este punto? ¿Qué le vamos a exigir para agregarle este punto del borde? Que exista h de 1. Además de que exista, de que sea continua en 1, para que no haya salto. Para que no nos pase lo de la asíntota. Entonces, si además, si es continua en el abierto, perdón, si crece en el abierto y es continua en el borde, que eso lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, ver que es continua en 1, si una función crece en un intervalo abierto y es continua en el borde, entonces crece en el intervalo cerrado. ¿Bien? Entonces habría que sacar límites, profe, laterales. Claro, habría que sacar el límite lateral cuando x tiende a 1. Va a ser continua por derecha. Bien, entonces tenemos que la función crece en todo su dominio. ¿Cómo se llaman las funciones que crecen en todo su dominio? Se llaman monótonas. Esta función h es monótona creciente en su dominio. Si es monótona creciente, habíamos dicho que la función, el teorema decía, acá aplicamos el teorema dice que la función es inyectiva. Y si una función era inyectiva, entonces la función tiene inversa. Recuerden que el ejercicio era probar que la función tiene inversa. Y ahí hemos probado que la función h tiene inversa. ¿Por qué? Porque es monótona creciente. Si es monótona, es inyectiva. Y si es inyectiva, tiene inversa. Problema solucionado. ¿O no? Profesora, ¿Sí? tengo turno con el médico a las 10. ¿Podría poner la asistencia y retirarme? O... Sí, bueno, sí, porque no vas a llegar. Ya estamos para que pongan la asistencia. Bueno, muchas gracias. De nada, nos vemos, Valentina. Vas a tener que copiar lo que sigue. ¿Y la asistencia ya están poniendo? Terminó el 8D. Ahora vamos a pasar a aplicaciones de la derivada con extremos. Vamos a hacer 2 ejercicios. Profe, ¿puede Sí. poner por favor el 8D, pero en la parte de abajo? Sí, ya lo pongo. Ahí. Listo, gracias. Ya hiciste el print de pantalla, ¿sí? Sí, ya.
Doy 2 segundos para que sigan colocando la asistencia. Bien, ahora vamos a pasar. Bien, ahora vamos a pasar entonces a otra aplicaciones de la derivada, que es encontrar los valores extremos. ¿Qué son los valores extremos? ¿Qué van a ser los valores extremos? Los valores extremos van a ser los máximos y los mínimos. ¿Mm? Y vamos a tener lo que se llaman valores extremos absolutos y valores extremos relativos. Absoluto, el máximo absoluto, es el valor más grande que toma la función en todo su dominio. Y el mínimo absoluto es el valor más bajo que toma la función en todo su dominio. ¿Bien? Entonces tenemos máximos y mínimos absolutos. ¿Cuál es la diferencia entre los absolutos y los relativos? ¿Saben? Puede ser que los relativos eran en un intervalo abierto, nada que ver. Claro. Y Los los relativos, extremos eran en un intervalo cerrado. no. La diferencia es que los absolutos, tanto el máximo como el mínimo absoluto, los extremos absolutos, se miden, se observan en todo el dominio de la función. Es el valor más grande de todo el dominio. Bien, es el valor más alto alcanzado, es el máximo absoluto. ¿En dónde lo estoy ¿Eso sería observando? de la función completa? Claro, el por así absoluto decirlo. de la función en todo el dominio, completa. En cambio, los relativos son aquellos que en un pequeño intervalo, o sea, si yo divido el dominio en pequeños intervalos, ese valor es máximo, pero ahí, en ese pequeño intervalo. Por eso es relativo, es de la zona en que se encuentre. En la zona en que se encuentre es el máximo. No sé si es el máximo de toda la función, pero en ese intervalo es el más grande. Sí, chicos, eso me olvidé decirles, mañana hay un nuevo cuestionario, se abre mañana, se cierra el martes, creo, así que recuerden hacer el cuestionario, ya es el último cuestionario. Me olvidé, recién me acuerdo, gracias por hacerme acordar. Bien, entonces tenemos este teorema que es el teorema del valor extremo. Este teorema afirma que si nosotros tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, una función que es continua en un intervalo cerrado, entonces la función tiene máximo absoluto y mínimo absoluto, ¿en dónde? En ese intervalo. Fíjense que es en el mismo intervalo. Bien. Acá nos piden, determine en caso de existir, porque no siempre existen, los extremos absolutos de las funciones dadas en los intervalos especificados. Cuando sea posible, use a priori, es decir, que usemos esto, el teorema del valor extremo. Bien, y nos dan dos intervalos. Vamos a empezar con el primer intervalo. Tenemos la función h que depende de t, que es esta función racional, que es t cuadrado sobre t menos 3. Bien, entonces tenemos que esta es la función h y la vamos a estudiar, vamos a considerar que este sea su dominio, el intervalo 4, 7. Bien, esta es una función racional. ¿En dónde es continua esta función racional?
Y todo su dominio. Todos los reales menos 3. Claro, en todo su dominio, que son los reales menos el 3. ¿Va a ser continua en el intervalo 4, 7? Sí. Sí. Entonces, esta función, como es continua en todos los reales, excepto el 3, va a ser continua en el intervalo 4, 7. ¿Qué decía el teorema si la función era continua? El teorema decía que si la función era continua, entonces va a alcanzar sí o sí el máximo o el mínimo en ese intervalo. ¿Mm? El teorema del valor extremo dice que h tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en el intervalo. ¿Mm? Recuerden que este es nuestro dominio ahora, el 4, 7. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para buscar? Bien, los valores extremos absolutos se pueden encontrar en los números críticos o bien en los bordes del intervalo. ¿Mm? Si nosotros queremos buscar los valores extremos, entonces los vamos a encontrar en los números críticos o en los extremos del intervalo. Entonces tenemos que buscar cuáles son los números críticos de esta función. ¿Qué teníamos que hacer para buscar los números críticos? Derivar La la función. Acá tenemos los valores extremos de la función, se dan en los números críticos o en los bordes del intervalo. Busquemos los números críticos derivando la función. Bien. Esta es una función racional y su derivada es 2t por t menos 3 por menos t cuadrado por 1, que es la derivada, sobre t más 3 elevado al cuadrado. ¿Mm? ¿Va a cambiar el dominio de la función cuando derivamos? Seguimos teniendo problema en 3, o sea que siguen siendo los reales menos el 3. ¿Bien? Entonces, bueno, podemos resolver las operaciones y nos queda que la derivada va a ser t cuadrado menos 6t. ¿Tiene números críticos en donde no exista esta derivada? Solo en 3. Pero el 3 no está en el dominio, así que ese no me importa. ¿Bien? Entonces ahora sí, vamos a hacer h' de c igual a 0 y vamos a buscar los números críticos. Es una fracción igualada a 0, igualamos el numerador a 0, factoreamos y nos quedan que tenemos dos valores que hacen 0 la derivada. 0 y 6. Y nosotros estamos estudiando la función con este dominio, con el dominio 4, 7. ¿El 0 pertenece a ese intervalo? No, entonces el 0 no va a ser número crítico en el intervalo que estamos estudiando. ¿El 6 pertenece al intervalo? Sí, entonces el único número crítico que tenemos en este intervalo es el 6. Bien, entonces, ¿en dónde vamos a evaluar nuestra función? Recuerden que habíamos dicho que los valores extremos absolutos, acá faltó la palabra absoluto, los valores extremos absolutos de la función se dan en los números críticos o en los bordes del intervalo.
Entonces buscamos los números críticos, es 6. ¿Y cuáles son los bordes del intervalo? Que es el intervalo cerrado 4, 7. El 4 y el 7. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función en 4, en 6 y en 7. ¿Por qué evalúo en 4 y en 7? ¿Qué son 4 y 7? Los extremos. Claro, son los bordes del intervalo. 4 y 7 van a ser los bordes del intervalo. Bien, entonces tenemos que 4, calculamos en los bordes del intervalo, en 4 y en 7. ¿Y por qué calculo en 6? Porque era número crítico. Porque ese ahí era el... Y habíamos dicho que los extremos absolutos se daban en los números críticos o en los bordes del intervalo. O sea que estos son los posibles valores extremos. ¿El más grande qué va a ser? ¿Qué va a ser el más grande de los valores y el más chico? 16 sería más grande. Ajá, ¿y el más chico? Creo que el 12. Sí, El el 12. 12. Sí, porque 12 es 48 cuartos. Vean, entonces tenemos que el más grande es h en 4. Entonces, h calculado en 4 va a ser un máximo absoluto. Es el valor más grande que toma la función en este intervalo. En el intervalo cerrado 4, 7. Estamos restringiendo el dominio para el 4, 7 nada más. Bien. ¿Y cuál va a ser el mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo? Es el valor de la función en 6. Es decir, que en 6 alcanza el mínimo absoluto. ¿Bien? Lo que hice fue tomar el más grande, ese va a ser el máximo absoluto. Tomar el más chico y ese va a ser el mínimo absoluto. Es decir, que el máximo lo toma en el borde y al mínimo lo toma en un número crítico. ¿Lo ven a eso? Y ahora, ¿qué pasa si el intervalo es el intervalo menos 2, 4? ¿Se va a poder usar el teorema? Recuerdan que el teorema decía que la función sea continua. Creo que No, no, porque porque ya lo no era tomaría el 3. continuo en 3. En 3, el 3 está acá adentro, entonces no se puede usar el teorema. ¿Qué vamos a hacer cuando no se pueda usar el teorema? Acá está explicado que el 3 está en el intervalo y la función no es continua en 3. Bien. Se va a usar el mismo criterio. Vamos a buscar los números críticos. Ese trabajo ya está hecho. ¿Se acuerdan que los números críticos, está acá, eran 0 y 6? Pero a nosotros en el caso anterior nos interesaba el 6, porque estaba en el intervalo 4, 7. ¿Qué pasa con el 0? El 0, que es número está en este intervalo. Bien, si la función no es continua, si pierde la continuidad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar en los bordes, en los números críticos, y tenemos que calcular los límites laterales cuando se aproxima a 3, porque en 3 es el lugar donde la función no está definida, donde pierde la continuidad.
Tenemos que ver qué pasa en 3 también. ¿Mm? Sabemos que h no es continua en 3, entonces vamos a evaluar el límite en 3. Queremos ver si hay salto ahí, qué tipo de salto. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular. H en 0 porque 0 es número crítico. H en menos 2 porque menos 2 es un borde. H en 4 porque 4 es un borde. Y en 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos calcular H en 3? Calcula límites laterales. Porque no, 3 no pertenecía al dominio, pero sí podemos calcular los límites laterales. Cuando nos acercamos por la izquierda, nos da el límite cuando t tiende a 3 por izquierda, de t cuadrado sobre t menos 3, y eso es menos infinito. Y cuando calculamos el límite por la derecha, nos queda el límite cuando t tiende a 3 por valores mayores, de t cuadrado sobre t menos 3, y eso nos da más infinito. Quiere decir que nuestra función salta. Cuando se aproxima a menos 3, de un lado salta a menos infinito y del otro lado salta a más infinito. ¿Esta función tiene un valor máximo en este intervalo? No, no tiene un extremo absoluto, digamos. No, porque se va hasta el infinito, o sea, sigue creciendo y sigue decreciendo ahí en la asíntota. Bien, si hay una asíntota, ya perdemos los extremos absolutos. Puede ser que estos valores sean relativos, pero absolutos no van a ser, porque la función se va al menos infinito y al más infinito. Quiere decir que siempre va a ser más chica y siempre va a ser más grande cuando se aproxima a 3. ¿Tiene extremos absolutos? Esto nos hace perder los extremos absolutos. Entonces decimos que h no tiene extremos absolutos en este intervalo, en el menos 2, 4. ¿Por qué? Porque hay una asíntota en el medio. Profe, tengo una duda. Sí. Si los límites daban un número, por ejemplo, por un 8, ¿serían límites relativos ya? No, porque esos valores no los alcanza la función. Es un punto vacío, sería si los límites. También, por ejemplo, supongamos que este nos daba, no sé, 17. Calculábamos este límite y nos daba 17. ¿Ese iba a ser un extremo? No, no puede ser un extremo porque la función no está definida en 3. No va a tener el máximo. Si los Creo que límites... podría subir un poco. Sí, sí puede. ¿A dónde acá? Un poquito más. Ahí está. Sí. El resultado de los límites no pueden ser ni máximo ni mínimo porque son valores que no alcanza la función. Son valores a los que se aproxima, pero que no alcanza. Si estos valores, si estos nos daban valores y estos valores no eran más grande que 16 y más chico que menos 4/5, entonces este es el máximo y el otro es el mínimo. Lo que nosotros queremos saber con el límite es si la función sobrepasa estos valores o no. Y acá sí lo sobrepasa, se va al menos infinito y se va al más infinito. Bien, y vamos con el 4C, así ya terminamos. Bien, sea f la función 1 más x cuadrado elevado a la cuarta,
en caso de existir, halle los extremos relativos de la función f en los intervalos indicados. Nosotros vamos a hacer para el apartado C, que es este intervalo. Bien. Los extremos relativos son aquellos valores que son máximo o mínimo, pero en un pequeño intervalo. No, este va a ser ahora nuestro dominio. Bien. Y nosotros queremos ver si pasa esto dentro de la función, si tiene pequeños extremos. Tiene extremos, valores en donde la función crece y luego decrece, ese va a ser un máximo. Valores en donde la función decrece y luego crece, ahí tenemos un mínimo relativo. Valores en donde la función crece y luego decrece, tenemos un máximo. Acá este teorema dice que los extremos relativos solo ocurren en los números críticos. Así que acá no tenemos que analizar los bordes. Los extremos relativos no se pueden dar en el borde porque la definición de extremos relativos dice que existe un intervalo que contiene a C en donde ese valor es el más grande. Y si está en los bordes no va a existir el intervalo porque no vamos a tener función a la izquierda o a la derecha. Bien. Entonces vamos a buscar los extremos relativos. Para buscar los extremos relativos tenemos que encontrar los números críticos porque sabemos que los extremos relativos se van a dar en los números críticos, no en otro lugar. Entonces vamos a buscar los números críticos y esos van a ser los posibles lugares en donde encontremos máximos o mínimos relativos. ¿Bien? ¿Qué hacíamos para buscar números críticos? Derivar. Derivamos. Entonces acá es una compuesta, es 4 por x menos 1 cuadrado elevado al cubo por la derivada del paréntesis que es menos 2x. Derivo el cuadrado este con el menos adelante. ¿Cambia el dominio cuando derivo? No. No. Entonces ahí no tenemos ningún número crítico en donde no exista la derivada. Bien, entonces para buscar los números críticos vamos a buscar en donde la derivada se hace igual a 0. Entonces vamos a igualar la derivada a 0. 4 por 1 menos c cuadrado elevado al cubo por menos 2c es igual a 0. ¿Cuáles serían las soluciones para esta ecuación? 1 y 0. Y menos menos 1 uno. también. Porque esto es 1 menos c cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrado. Es 1 menos c por 1 más c. Bien. Estos son los números críticos en todo el dominio de la función, pero nosotros no estamos estudiando en todo el dominio. Estamos estudiando en el intervalo 1 infinito. ¿Cuáles de estos números críticos están dentro de este intervalo? Dentro, no en los bordes. El 1 y el 0. El 1 y el 0. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién ha levantado la mano ahí? Me sonaba. Yo, profe, sabe que me ha entrado una llamada en el celular y me he tenido que desconectar. Y bueno, me pasó la parte de la asistencia. ¿No hay problema con eso? No hay Recién la problema puse. porque estás avisando. Bueno, muchas gracias. Nada. Bien. Entonces, tenemos cuáles de estos números críticos están dentro de este intervalo y no pueden estar en los bordes. ¿El 0 está? ¿Está en este intervalo el Y 0? el 0 sí contaría. ¿El menos 1 está en el intervalo? No.
no porque está en el borde, queremos que no esté en el borde. Y el 1, sí, Sí. bien. Entonces tenemos, esta era la derivada, la copié ahí, y vamos a usar lo que se conoce como el criterio de la primera derivada. ¿Mm? Si la función tiene derivada positiva y luego derivada negativa, ¿qué está ocurriendo ahí? La función crece y luego decrece, entonces tiene un máximo relativo. Y si la función decrece y luego crece, ¿qué va a tener? Supongan que ustedes están en la montaña rusa, bajan y luego suben. ¿Qué va a haber ahí? ¿Un mínimo o un máximo? Mínimo. Uh-huh. Y si suben y luego bajan, Máximo. bueno, eso es lo que dice el criterio de la derivada, de la primera derivada. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este dominio, que es el 1 infinito, en intervalos. Va a estar cortado, ya sabemos, en 0 y en 1. Entonces nos va a quedar desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. Y luego de 1 hasta infinito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a analizar el signo de la derivada en cada uno de los intervalos haciendo uso de un valor de prueba. Por ejemplo, si pongo acá en el intervalo menos 1, 0, tomo el menos 1 medio como valor de prueba y me va a quedar 4, que es positivo. Si acá pongo menos 1 medio, me queda 1 menos 1 cuarto, que es positivo, elevado al cubo, que es positivo, por menos 1 medio por menos 2 me da positivo. Entonces positivo por positivo por positivo me da que el signo de la derivada es positivo en este intervalo. Bien. De la misma manera, tomo un valor de prueba para el segundo intervalo, analizo, reemplazo y veo qué signo obtengo, me da el signo negativo, quiere decir que la derivada en este intervalo es negativa. Y hago lo mismo para el tercer intervalo, tomo un valor de prueba, hago un cálculo auxiliar y reemplazo, y veo qué signo tengo en ese valor de prueba, y ese va a ser el signo de todo el intervalo. En este caso nos queda positivo, eso quiere decir que la derivada es positiva en todo este intervalo. ¿Bien? Entonces tenemos que nuestra función, para todos los x que están en el primer intervalo, que es el menos 1, 0, la derivada es positiva. Y para todos los x que están en el 0, 1, la derivada es negativa. Y además, nuestra función es continua en 0. Entonces, por el criterio de la primera derivada, si la función es continua en 0 y a la izquierda de 0 es positiva y a la derecha de 0 es negativa, quiere decir que sube y luego baja. ¿Qué hay acá? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Acá estamos analizando para c igual a 0, que era el número crítico. Entonces, f calculado en 0 es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función crece hasta 0 y decrece después de 0. Bien, ahora veamos qué pasa en 1, que era el otro número crítico. Ahora si hacemos para c igual a 1, tenemos
que para todos los x pertenecientes al intervalo 0, 1, la derivada es negativa. Y para todos los x desde 1 hasta infinito, la derivada es positiva. Y Ok. además, Disculpe, la función... yo me tengo que retirar. Tengo una hora Bien. para ir.